Las buenas noches pues, para todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Hoy es martes. Y hoy quiero que abordemos un tema que creo que bueno, que es importante, pero que va en la línea dentro de todas estas dinámicas que hemos hablado y es cómo la gerencia se convierte en una arquitecta de ese aprendizaje organizacional. Y quiero que lo abordemos. Quiero iniciar con una frase que el amigo Albert Einstein mencionaba y él decía que es imposible resolver un problema con el mismo nivel de pensamiento que lo generó. Y es que, señores directivos, miren, la organización del siglo XXI debe entender que tiene un ingrediente importante dentro de su apuesta de competitividad y es lograr que ese aprendizaje sea promovido en todos los colaboradores. Por lo menos yo soy un enamorado de decir que, hombre, el factor humano es la primera, y yo creo que ya lo escuchamos la vez pasada, es la primera ventaja competitiva que tiene una organización. Entonces, pues hay que invitar a potenciar las capacidades que tenemos cada uno de nosotros y nuestros equipos de trabajo a partir de crear sinergias, sobre todo en el tema, desde el trabajo en equipo. Hoy hablamos de es la era, que es la era del conocimiento, es lo que hemos escuchado, ¿no? Nos dicen muchísimo, no, es que es la era del conocimiento. Pues si es la era del conocimiento, señores directivos, es necesario, ¿no?, ser coherentes también con el discurso, ¿no? Es que la era del conocimiento invita a que ustedes como directivos en las organizaciones puedan ampliar, pero además también mejorar ese capital intelectual, que como lo dije hace un momento, permite potenciar esas ventajas competitivas de las organizaciones actuales y futuras. Miren, las organizaciones a diario encuentran problemas de aprendizaje y son esos los obstáculos que no les permiten enfrentar pues diversas situaciones desde ese contexto de lo holístico. La complejidad, como lo dice el amigo Robles Rodríguez, por allá dice que la complejidad de los sistemas productivos ha llevado a que se desarrolle más la planeación estratégica, ¿no? Y que se busque mejorar el aprendizaje organizacional. Pero que ya que no basta con tener la mejor tecnología de punta, mm, pues se requiere hoy, la realidad es que buscamos tener talento humano que esté aprendiendo con la experiencia y que el conocimiento, sin duda alguna, sea la firma que vea como una construcción social, que es una organización, ¿no? Pues se cimienta sobre el talento humano de la misma. Es que una organización que es inteligente aprende del cambio que se da en su entorno local, regional y mundial. Pero además, señores gerentes, también tienen claros los objetivos y esas metas establecidas en la planeación estratégica. Es que debe ser claro para todos nosotros que solo hay un camino para convertirse en una organización inteligente y es adaptarse al cambio. Pero es que la organización no se adapta al cambio por sí misma, ¿no? Sí, porque iría en contra de. Es necesario que se haga digo que en contra de es porque son muros, máquinas, tecnologías, software, no, es el factor humano el que hace distinto esto. Claro, una organización inteligente se transforma, es decir, aprende constantemente, ¿no? Y a través de sus aprendizajes se adaptan allí. Eh, Yo quiero hoy pues también dentro de este inicio pensar Peter Senge, quien habla de las disciplinas de la organización inteligente,
Senge menciona unos elementos importantes. Él dice, mire, una organización inteligente trabaja en 5 frentes importantes. Trabaja, uno, en el tema del dominio personal. Es decir, esta disciplina que invite simplemente invita a aprender y a difundir las capacidades personales, ¿no? Es decir, aclara y ahonda nuestra visión personal. Es decir, lo que pasa es que ese dominio personal nos invita a ver la realidad de manera mucho más objetiva, ¿no? Es dominio personal. Dos, el tema de modelos mentales. Y esos modelos mentales que en ocasiones pues, están aquí, preexistentes, son supuestos hondamente arraigados, que de alguna manera pues son representaciones o preconcepciones que inclusive intervienen en la forma de percibir el mundo. Entonces, el tema de trabajar modelos mentales implica mirar al interior y cambiar la forma de entender el entorno. Y hay un tercer elemento y es la visión compartida. Es que una organización exitosa, señores directivos, ¿no? Debe tener clara cuáles son sus metas, porque es que si no tiene metas, ni valores, ni misión ni visión, que es entendida y trabajada por la organización, es muy difícil concebir, ¿no? Que esa organización sea un ejemplo. Visión compartida, no es desde el imaginario, ¿no? Y hay un cuarto elemento y es el aprendizaje en equipo. Es el proceso de alinear esas acciones y esas capacidades, ¿no? De una organización en una sólida dirección. Y cuando esto ocurre, esas ideas son traducidas ¿en qué? En eso, en acciones, ¿no? En instrumentos mejorados, en una organización que progresa rápidamente. Y un quinto elemento, trayendo ahora a nuestro amigo Peter Senge, es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico nos permite solucionar problemas, pero el pensamiento sistémico, señores directivos, es mucho más eficiente como lenguaje. Y es mucho más eficiente como lenguaje porque nos permite expandir la manera de enfrentar la complejidad. Recuerden algo, si el cuerpo es lo que éste come, pues las organizaciones son las historias que se generan en ellas. Entonces, el nivel más amplio del pensamiento sistémico entiende una variedad de qué? De métodos, de herramientas y de principios, ¿no? Que forman parte de un todo que es la organización. Simplemente, ¿no? Quiero en nuestro inicio dejar esos 5 elementos, ¿no? Para que nos involucremos en este contexto de la organización, de la gerencia, perdón, como arquitecta del aprendizaje organizacional. Entonces, miren, Profe, ¿me recuerda la cuarta por? ay, no, ¿quién me dijo eso? Heidi, ¿quién fue? A ver. Sí, fui yo. Heidi, mira, te las voy a repetir. Entonces te dije, te voy a repetir las 5. Dominio personal, modelos mentales, ¿no? 3, visión compartida. Cuarto, aprendizaje en equipo. Y 5, pensamiento sistémico. Gracias, ahora ¿Sí? sí las capté. No hay lío, no hay lío. No hay lío, mi Heidi, ¿no? Ahora, por eso les recomiendo, ojalá puedan leerse en algún momento La Quinta Disciplina de Peter Senge. Es un texto que tiene son 2 tomos en realidad. Uno es la teoría y otro es la práctica, ¿no? Pero déjese en Senge, tengo que decirlo, fui alumno de Senge en mi doctorado. Es mejor leerlo que escucharlo, ¿no? Pero, pero sin duda alguna, pues hay un aprendizaje grande en los textos y son muy agradables, ¿no? Desen la oportunidad, desen la oportunidad de escuchar, de leerlo, perdón. Ahora bien, cuando hablamos del concepto de la gerencia como arquitecta del aprendizaje organizacional, ¿dónde quiero llevarlo, señores directivos? Mire,
El aprendizaje organizacional, hoy, aquí que tenemos una psicóloga, a ver si recuerdo, nuestra psicóloga Jessica, ¿cierto? Mi Jessica. Sí, señor. Ah, bueno, no lo he olvidado. Mira, pues, ese aprendizaje organizacional, pues no debe presentarse solamente como un programa. Es una capacidad, como lo decimos aquí, una capacidad vital de una organización. Y como lo decíamos también hace un momento cuando hablábamos de la dinámica de una organización inteligente, le permite adaptarse, pero además de eso es evolucionar más rápido que sus competidores. No sufra con la competencia, genere valor a partir de... Mire, hoy las compañías, muchas organizaciones se preocupan, ¿no? Porque es que viene aquello, viene lo otro. No, evalúe ese potencial que tiene de conocimiento en ese factor humano que está involucrado en cada uno de los procesos de la organización. Evalúelo y valórelo y permita aquello de la insatisfacción constructiva. Así como eh, pues la noticia que me da Javier me pone muy contento y pues, pero así como lo dice Javier, no, es que yo propuse, lo presenté y ahora a partir de ese visto bueno lo vamos a proponer de manera multicampus. Esa es la realidad que hoy debemos vivir en nuestras organizaciones, que ese aprendizaje se transforme en favor de. Pero claro, es que cuando no permitimos esa insatisfacción constructiva, recuerden lo que tal vez lo dije aquí también, cuando tenemos directivos que nos dicen, yo a usted le pago para que haga y no para que piense, por Dios, ¿de cuánto nos estamos perdiendo en la organización? Es que competir o evolucionar más rápido que un competidor no es simplemente por tecnología. Usted puede tener demasiado equipo, demasiada máquina, demasiado aquello y lo otro, pero si no tiene quien obture el botón, eso se va a quedar, se le va a oxidar la máquina bien, ¿no? El aprendizaje organizacional es ese intangible, ¿no? Que lastimosamente hoy pues en el PIG de la compañía no aparece, pero que es un máximo, un valor grande para la estructura de la organización y que la hace distinta, ¿no? Entonces la clave es entender que ese aprendizaje organizacional es ese proceso mediante el cual una organización trabaja en razón de varias cosas, de adquirir, de procesar, de retener y de aplicar el conocimiento. Y la idea de sus miembros ¿no? y su entorno para mejorar su desempeño. Ahora, el tema, y voy a corregir algo, es, alguien me decía algún día, eso de retener, listo, vamos a cambiar el término. Entonces, señor gerente y señores directivos, ¿cómo hacemos para fidelizar nuestro talento humano? Si ya he identificado, ¿no? que hay un tema de un aprendizaje importante, ¿no? y que ya he hecho todo un ejercicio, ¿cómo logramos fidelizar? La gente le dice a uno, algunos directivos, es que esto se volvió un escampadero. Claro, viejo, seguramente, ¿no? La rotación de personales por esta situación, por la otra y por aquella, pero ¿cuáles son las estrategias hoy que estamos teniendo, señor gerente, para valorar ese conocimiento y valorarnos simplemente en términos de peso? O de dólares, como usted quiera que le paguen, sino en el término de poder decirle, mire, es que lo que usted está proponiendo, obviamente con una evaluación previa, es de tanto impacto que su área se está transformando. Y recuerden algo, señores, nosotros trabajamos con humanos, entonces hay que aprender a reconocer en público y a reprender en privado, que por momentos eso se olvida, ¿no? Ahora bien, y es que eso se convierte en una ventaja competitiva, claro. Es que en un entorno, recuerden que hoy en un entorno como el nuestro, o que lo venimos planteando, que es el concepto BUCA, ¿no? La única ventaja sostenible es la capacidad de aprender más rápido que el mercado. Y eso está en razón de quién? De el factor humano, del talento humano que tenemos en nuestras compañías. Por eso, no es la discusión de nuestro tema de hoy, pero por lo menos en la otra línea de mi formación, el tema de la inteligencia artificial, yo digo, bueno, ¿hasta dónde llamar eso inteligencia artificial?
Porque finalmente eso va hasta donde el humano quiera, hasta donde nosotros queramos. Entonces, en realidad, ese factor, esa ventaja competitiva en ese contexto buca, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Lo trabajamos y lo empezamos, no solamente con lo duro de la organización, que es la estrategia, sino también con esa capacidad de aprendizaje, ¿no? De aprender más rápido que el mercado. Aquí los expertos en proyectos dicen, venga, es que la lección es aprendida. ¿Qué aprendimos allá? Pero entonces también, ¿cómo nos proyectamos en nuestras organizaciones? Es que el concepto mismo de la prospectiva, ¿no? Cuando yo ubico la organización en futuros escenarios, ¿no? Es teniendo en cuenta ese pasado, conociendo mi presente y proyectándome hacia ese futuro, ¿sí? Es que quiero llegar a un nicho de mercado distinto. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ah, más tecnología, sí. Más talento humano, claro, y un mayor conocimiento, totalmente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el papel entonces de la gerencia en este concepto? Simplemente es un, la gerencia debe moverse de ser solo tomador de decisiones a ser facilitador del aprendizaje. Si las compañías hoy entendieran de mejor manera ese tema de ser facilitadores de aprendizaje, ¿no? Algunas lo han entendido y por eso inclusive surgen las universidades corporativas, pero otras se niegan a entenderlo. Es que es muy difícil, es que la gente es muy claro. ¿Quién dice que no? Es que una empresa, ¿qué es? Es un mundo chiquito, ¿no? Una organización es un país pequeñito. Allá confluyen intereses, sentimientos, hay discusiones, se mira aquello, se critica lo otro. Existen mil posibilidades, ¿no? Pero la esencia de gerenciar, ¿no? Implica que usted también vaya trascendiendo en el concepto. Es decir, no simplemente es el látigo del resultado a como de lugar, no. El látigo del resultado a partir de ser facilitadores del aprendizaje, del aprendizaje en la compañía, ¿no? Y por eso, miren muchas organizaciones cómo han venido transformando la dinámica de lo que es la empresa, ¿no? Y hay un elemento que yo quiero invitarlos a ustedes, señores directivos, a trabajar de manera juiciosa. Hay que liderar con la curiosidad. Es que usted, como directivo, ¿no? Debe modelar eso que llamamos la mentalidad de crecimiento. Es decir, dispuesto a admitir no saberlo todo, a hacer preguntas y a buscar un feedback constantemente. Les quiero recomendar un libro, y tal vez me adelante aquí, El arte de preguntar. Miren, cuando nosotros hacemos la pregunta correcta, tenemos un alto porcentaje ganado en las organizaciones. Pero hay que hacer la pregunta correcta, ¿no? Liderar con la curiosidad. Y más adelante lo vamos a entender de mejor manera. Y además, el tema de ese adecuado feedback. Usted le entrega el informe y uno dice, bueno, y entonces, vea, usted es el directivo, y pide el informe, eso se lo entregan en el tiempo que lo pide, o para la fecha que estaba ya definido. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el informe? Que el jefe que no dice nada, ¿no? Entonces, ojo, usted debe modelar la mentalidad de crecimiento. No lo vaya a olvidar. Y eso, vuelvo y repito, estar dispuesto a qué? A admitir no saberlo todo. A mayor formación, mayor humildad. Ojo, sobre todo en este país que sufrimos de doctoritis, pues, entonces a todo el mundo es doctor, que porque aquello y que por... No, 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 no. Mire, uno también debe aceptar sus debilidades. Yo no me las sé todas, pues. Y es que decir no lo sé es responsabilidad con el otro. O admitir, señores directivos, que el otro que hace parte, o los otros que hacen parte de mi equipo, desde la visión distinta que tienen en la compañía,
¿no? Pueden nutrir de manera más eficiente, pues también. eh, yo no sé por qué nos cuesta tanto, ¿no? Nos cuesta muchísimo admitir es que el otro tiene una posición que es tal vez más válida que la mía. ¿Cuál es el problema? Termina siendo un reto también importante para nosotros como directivos y es, si mi variedad es menor que, pues bueno, estoy en líos. ¿Qué debo lograr? Que mi variedad siempre sea mayor que, pero si la ya es mayor que, venga, ¿cómo convierto eso entonces en un elemento importante para la organización, para el área, pero también cómo le reconozco al otro, ¿no? Ahora, hay que ir alineando todo dentro de la estructura de la compañía. Por ejemplo, el diseño de la estructura. Señores, y es una invitación cordial. Hay que eliminar los silos funcionales. Profesor, ¿y a qué hace referencia usted con eso? Sí, bueno, pongámosle pues otro nombre. Las áreas en nuestras organizaciones parecen un búnker. Y esta área, y esta área es la mía o la de nosotros, y aquí no puede entrar nadie. Y entonces el flujo de conocimiento, el flujo de información, la comunicación se pierde porque se rompe. Entonces, esta es la puerta de entrada, esta es la puerta de salida y para de contar, ni entra nadie ni sale nadie, ¿no? Y es algo tan particular que usted lo ve hasta la hora del almuerzo. La gente se van, los del área de mercado se van junticos a almorzar, los del área de yo no sé qué se van junticos a almorzar y allá, ¿no? No, no, por eso el tema yo defiendo muchísimo en las organizaciones que trabaja en los famosos think tank, los tanques de pensamiento, porque como lo hace alguna empresa del sector energético de la energía en este país, y les ha funcionado muy bien, inclusive eso le permite que se generen retos, entonces la compañía tiene estos retos y pues juntan personas de distintas áreas, logrando que desde la visión de cada uno, poniéndose de acuerdo, ¿no? Ese conocimiento diverso puesto en común y llegando a acuerdos es lo que hace distinto cómo voy a lograr, ¿no? Ese reto que la empresa me ha puesto o nos ha puesto a nosotros en el tanque de pensamiento. Entonces, ese aprendizaje, señores directivos, ¿no? Se da cuando cada una de las áreas de la organización colaboran, pero también comparten las lecciones que han aprendido. Es que recuerden aquello, el concepto del benchmarking interno, pero levanto aquí, abro aquí un espacio para decir esto. Miren, ojo, el benchmarking interno no es llevar a las áreas a que compitan, que eso es el pecado que a veces cometemos en las organizaciones. Ponemos a que las áreas compitan. No, es que esa área es mejor, mire aquello, en cambio ustedes están quedados. No, 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 no. El concepto del benchmarking interno es conocer esas buenas, esas lecciones que han hecho allá, esos buenos ejercicios que han transformado en esa área de la compañía, que contados aquí yo lo puedo aplicar. No es el copy-paste, no, pero puedo traerme algunos elementos que me generan valor para el área, ¿sí? Entonces, la estructura debe ser mucho más flexible y no tan rígida como a veces creemos en las organizaciones. Esa rigidez de las estructuras, por eso, de nada sirve yo hacer desgastar la organización en construir estrategias cuando la estructura sigue siendo tan rígida. Ahí me estoy equivocando. Ahí la gente le dice, venga, es que la estructura sigue la estrategia. No, 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 viejito. Esto hay que ponerlo a conversar desde el comienzo, ¿sí? Porque es que necesitábamos desarrollar estrategias de crecimiento, listo, pero entonces sacamos el 50% del talento humano. Es que necesitamos hacer un ejercicio financiero distinto y allá en el área financiera pues están sobrecargados de tareas y demás. Entonces la estructura o las áreas no conversan. Las áreas no conversan y eso se vuelve muy difícil. O cada uno, como no tenemos, recuerden lo que decíamos al comienzo, aquello de la visión compartida, como no tenemos claridad en ese concepto de visión compartida, es decir, que todos los que estemos dentro de la compañía entendamos, no a su manera, entendamos desde la realidad misma que vivimos en nuestras áreas, cómo le sumamos a ese propósito superior de manera coherente, ¿no?
En razón de eso, somos más eficientes, claro, porque pues yo puedo conversar con las otras áreas, pero conozco desde mi área financiera, desde mi área de talento humano, desde mi área de logística, cuál es el aporte que yo le doy. Jessy, te escucho. Profe, pues yo estaba como escuchándote y me cuestiono mucho como algo que tú nombras y es como la importancia de trabajarle como a ese dominio personal, ¿cierto? Porque les voy a poner un ejemplo, nosotros tuvimos como una lección aprendida de una situación y como Dale. que en verdad nos fue muy doloroso aprenderla, pues o sea, nos costó un montón a todos, hubo un tema de la imagen organizacional implicada y ante la misma situación, pues muy poco tiempo después, vuelve y se toma como la decisión inicial, entonces yo me quedaba cuestionada, yo decía como, no aprendimos, como que no entendimos que el camino no es este, ¿cierto? Obviamente uno levanta la voz, pero también pues están quienes toman las decisiones. Y quienes tomaron las decisiones fue como, pues como que lo ignoraron. Entonces definitivamente yo dije, no aprendimos todavía y tocará volver a hacer ese proceso a ver si lo vamos entendiendo. Y cuando tú lo nombras así, yo recuerdo mucho que en el libro de la estrategia emergente lo plantean como es necesario tener una conversación incómoda, pues incómoda decirle al otro, hey, no aprendimos esto, pero claro, quienes toman esas conversaciones también como las personas que están liderando, porque ahí lo planteaban como el síndrome del rey desnudo o el síndrome de la confirmación. Yo veía esa reunión y todo el mundo era callado y claro, eso al que de pronto lo empieza a ver diferente, se le vuelve un tema muy complejo porque, claro, les voy a decir, en mi organización yo soy la que va contra la norma en todo, pero no es que vaya contra la norma, es, yo les dije, yo no sé si a mí la maestría me hizo mucho daño o me está ayudando un montón, pero yo ya veo un montón de cosas que creo que acá la gente no ve y trato de decírselas, pero claro, como está el síndrome de confirmación donde todos otros son como, no, súper bien, claro, hay una persona que queda como en la mira. Entonces creo que es muy importante como establecer eso que se nombra en la estrategia emergente y es que antes de un montón de cosas hay que tener la conversación incómoda y hay que atravesar el dolor, el malestar y esas situaciones como que se puedan generar. Y creo que es súper importante porque a veces como hacerlo uno solito también es súper desgastante y pues la mirada del resto del equipo es, yo una vez entré a una reunión y yo decía, por favor, Jessica, no vas a decir nada, como que pueden estar diciendo las peores barbaridades o proponiendo cosas que vos ves que en el plano real eso no va a pasar, ¿cierto? Pues porque no pasa. Y yo no vas a decir nada, obviamente no me aguanté y terminé diciendo, entonces es como la misma evolución para el equipo y es como, yo no sé, a veces me parece que si esto no parte de quienes lideran, es muy difícil porque cuando uno lo nombra lo sienten es como un ataque y realmente no se mueve desde ahí, pero primero como en equipo pensaría que puede movilizarse mucho mejor y segundo también que cada uno entienda cuál es su dominio personal y decir, venga, yo sé que yo soy muy terco y entonces tengo que trabajar esa forma de la terquedad, por ejemplo, no sé, apoyándome de otros, yéndome a realizar experiencias. Yo les digo, si le tienen que preguntar a ChatGPT cosas básicas para que se los confirme porque su mente va por otro caminito, hay que hacerlo, pero cuesta un montón ese trabajo. Jessy, y ya te doy, Andrés, la palabra. Hay que aprender a desaprender. Mm. Jessy, ahora que tú hablabas de la estrategia emergente, yo a usted no les compartí la entrevista que le hice a Alejandro Salazar. No, yo no la he visto. Ah, bueno, compromiso. Mañana subo, o ahora más Listo. tarde, subo el podcast de la entrevista que le hice a Ay, Alejandro genial. Salazar, que Muchas es gracias. uno, que es el quien ha creado o el escritor de la estrategia emergente, ¿no? Y de Colombia No es Emergente, que el nuevo pensé libro. en pedirle trabajo. Yo dije, ¿será que le pido trabajo a ver si hoy hago conversaciones incómodas a lo loco? Porque a la gente le cuesta un montón. Es que hay una cosa y es, Jesse, hay que tener perdón, conversaciones incómodas. Eso es necesario en las organizaciones. Eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que lo evitamos tanto. Y lo otro es frente a lo que tú decías, Jesse, y es, señores, los problemas de hoy se derivan de las soluciones de ayer, lo que implica que muchas soluciones, señores directivos, a corto plazo,
pues trasladan los problemas a una parte del sistema a otro, y lo que se necesita es ¿qué? Es cambios en el sistema. Y la otra situación que también invito a reflexionar es que hay que enfocarse en las causas y no en los síntomas. En ocasiones los resultados a corto plazo, pues no nos hacen creer que el problema está resuelto y no se aborda verdaderamente las causas por las cuales vuelve a surgir. Dos situaciones que los invito a pensar. Don Andrés, te escucho, y luego aquí doña Heidi. Bueno, hola, buenas noches para todos. No sé si me escuchan bien. Sí, señor. Bueno, yo tengo en este caso dos apreciaciones. La primera, para mí eso es como los pasos de los borrachos, que lo primero es la negación y termina por allá en una aceptación que igual hay que, pues como equipos primarios o equipos directivos, tienen que vivirlo. En una empresa en la que no trabajan ustedes, pero yo sí, no digamos cuál, tuvimos un inconveniente y fue que la cabeza de la empresa sufrió un derrame y a raíz de eso empezó a perder pues, capacidades cognitivas, pero nadie se lo quería, eh, pues, era como el secreto a voces, pero que nadie lo quería hablar. Ujú, Una de las, digamos, de las medidas que se tomó fue que la persona que estaba siguiente de ella se nombrara subgerente y se le empezara a dar otro tipo de tareas para que ya se le bajara la carga. ¿Qué pasó con esto? Ya se empezó por una rivalidad que antes no existía y se hace ya un montón como de pelea de poderes, de egos, de envidias, no sé. Entonces se armó fue un problema donde desde que no existía ya se empezó a crear. Y ya lo que decía yo que la segunda apreciación es que nos llevó a lo otro. Y es no sé si también lo conozcan, el Death Horse, que nos empezamos a cargar ese caballo muerto y que ya pues, por muchas conversaciones incómodas que tengamos, por mucho que sigan las cosas, no hay cómo. Entonces, lo decían también, pues preguntarle a ChatGPT qué temperatura está haciendo en Medellín hoy. Pues, vainas que uno dice como que, pues, o una carta que haya que revisarla 50.000 veces que porque está mal escrita y que venga desde arriba todo este tipo de cosas, pero que no se puede hacer nada porque realmente es la persona que no hay cómo bajarla. Eso es lo que también frena mucho, en cierta medida, eh, incluso muchos procesos que teníamos muy adelantados, ya nos los retrocedió y en este momento ya nos sentimos como si todo lo que ganamos con plan estratégico en 3 años, volvimos a punto de inicio. Recorremos caminos y nos devolvemos, Andrés. No tiene sentido. Sí, Total. no tiene sentido. No, hacemos un ejercicio de recorrer el camino que a veces, bueno, en muchas ocasiones no es tan fácil, es medio turbulento, y luego nos devolvemos. Hombre, y por causa, no, es que miren, en ocasiones en nuestras organizaciones, este tema de los aprendizajes organizacionales se hacen lentos o no se generan de buena manera, porque el problema está entre el escritorio y la silla, y es el que está dirigiendo o los que están dirigiendo la organización. Ahí hay también que hacer análisis profundos. La verdad es que esa puerta poco la abre, ¿no? No, es que ¿cómo le vamos a decir al directivo? Yo esos días me decía alguien, venga, doctor, es que tengo unos líos en la empresa, ¿no? Y los gerentes no le hacen caso a la auditoría, y yo le dije, pues lleve a alguien desde afuera. Cuando uno lleva a alguien de afuera que no está comprometido, en el sentido de que ese personaje va a tener una visión distinta, es mucho más eficiente la labor, ¿no? Pero cuando uno está metido en el día a día, termina uno siendo como Jessica y yo, perdón, como otra gente, que nos señalan. Entonces, estos son los que ponen problema. No, no somos los que ponemos problemas. Simplemente que es una visión distinta. Señor, venga, pellizquémonos para que nos duela y reaccionemos frente a realidades o a corregir el camino que por ahí no es. Mi Heidi, tú levantaste la mano.
Y Sí, Heidi, profe, yo iba muy en línea cuando Jessica estaba hablando de lo que nos cuesta como profesionales aceptar el feedback, porque he estado en las dos posiciones, ¿cierto? He estado en el momento en que me hacen feedback y gracias a un excelente profesional que me enseñó cómo dar feedback y lo hizo enseñándome, o sea, me dio feedback enseñándome cómo dar feedback, entonces fue muy positivo, pero la incomodidad y el malestar y las emociones y sensaciones que es recibir feedback es muy incómodo porque normalmente, pues, no sé si hayan escuchado de cómo dar feedback, pero pues él lo hizo con la metodología del sándwich, donde empiezan con cosas positivas, o sea, lo hacen de una manera eh, sutil, amena, realmente de aprendizaje. Pero entonces dentro de esos ejercicios de aprendizaje y de reconocer, porque eso también va en la madurez del profesional y del gerente o de los directivos que están en su momento, porque no es fácil que otro le diga, mira, estas cosas hay que mejorarlas porque en el ego es, o sea, es súper incómodo. Y a mí me puso a hacer ejercicios de, por ejemplo, yo no me la llevaba con una compañera porque la compañera, o sea, chicos y tan peleadora chicas, Heidi. son de esas personas que te hacen, te gritan, te sacan de las reuniones y que vos tengas que bajarle a tu ego e ir a hacer actividades con esa persona donde tengas que renunciar a tu ego de no dirigirle la palabra y tengas que hacer actividades con ella desde el no me importa lo que pienso de ella, sino en la objetividad del logro. O sea, esas cosas son muy difíciles. Entonces quería apoyar un poco del reconocer que cuando no hacemos las cosas, que a veces ni siquiera no las hacemos porque no nos demos cuenta, o sea, no nos damos cuenta que las estamos haciendo mal, sino que una persona con más experiencia o que tiene otra perspectiva, otra forma de ver el mundo, sabe que uno lo podría hacer de otra forma que podría dar un mejor resultado. Es súper complejo ese tema. Y ahora que Heidi nos llevó al mundo del feedback, y ya te voy a dar la palabra a mi Jessie, ¿no? Recordé que hay un método, hay un método que se llama el método COIN. Jessie, ¿tú lo recuerdas o no? En el tema de dar feedback, se llama el método COIN. Y es el método COIN habla de contexto, observación, impacto y próximos pasos. Aquí hago referencia rápido, mire de eso. Cuando hablo de contexto, es decir, explicar esa situación y el objetivo que se tiene para que la otra persona entienda la importancia del feedback. ¿Sí? El tema de la observación es esa manera directa y objetiva, como lo decía ahora aquí Heidi, ¿no? Es una descripción de manera pues directa y objetiva de ese comportamiento o los resultados que se observaron. Y un tercer elemento es el impacto. El impacto detalla cómo ese comportamiento o resultado afecta la labor que tenemos o los objetivos que tenemos en la organización. Y los próximos pasos que son, simplemente son unas formas concretas y prácticas para que la otra mejore o refuerce su desempeño, pero siempre con una adecuada comunicación. Y recuerden que en el tema comunicacional no se nos olvide tres palabritas: tono, modo y estilo. Y como dice la psicóloga hija mía, y momento, ¿no? Todo, tono, modo y estilo y momento, que es muy importante, ¿no? El tema del feedback, a donde nos llevó Haiti, ¿no? Jessy, te escucho. Profe, no, ahí como sumándole un poquito a ese método, ¿cierto? Que acabas de nombrar, pues ahí también como que es diferente yo hacer una devolución o una retroalimentación de algo que es el ser de la persona y que es de la conducta, ¿cierto? Son dos cosas diferentes y yo creo que uno sí se debe pensar antes de yo tener esa conversación. Pues les voy a poner un ejemplo coquito. Un ejemplo coquito es un niño que está haciendo algo malo, ¿cierto? Esta Es es mi diferente profe. que yo les diga como que yo le diga al niño como es que eres un niño malo, ¿cierto?
a esa conducta que tú estás teniendo es una conducta inadecuada, porque es que la conducta se puede cambiar. Entonces, claro, yo no lo siento como un ataque a mí, sino que entiendo que hay un comportamiento inadecuado y que lo puedo cambiar. En cambio, si yo llego directamente con que tú eres una mala persona o tú eres no sé qué, hay un tema como de la agresividad diferente. Yo creo que también sirve mucho cuando uno trabaja como pues cuando tiene equipos de trabajo que uno los acompañe desde ahí. Evidentemente habrán personas que tengan aspectos a mejorar desde el ser, ¿cierto? Pero también es como lo que impacta cuando tú hablabas ahí como desde el impacto, como en la organización lo que nos afecta es esto. Probablemente esa persona infiera, claro, mi carácter, y mi carácter me afecta con mi pareja, me afecta en la economía, me afecta en todo, pero no es un tema en el que nosotros debamos abordar, sino más bien como en las conductas. Y puede servir mucho para hacer esas retroalimentaciones y la persona no se lo toma desde lo personal, porque también es importante de que a veces eso lo que hace es reactualizar. Probablemente eso que nosotros le decimos se lo dijo el marido cuando la dejó, ¿cierto? Y ahí no es un plano en el que tengamos que intervenir, pero claro, se le puede mover porque yo se lo estoy como señalando. Entonces yo lo sumaría ahí como a ese proceso, la diferencia entre cosas que son del ser directamente y cuáles son de la conducta, y de la conducta se puede cambiar y con una propuesta de mejora es como, bueno, trabajémosle a esto y entonces eso se puede ir fortaleciendo. Pero Pero Jesse, nos pasa, Heidi, ya te voy a dar la palabra, nos pasa algo muy particular y es que a veces abordamos este tipo de cosas más desde el ser que desde otra cosa. Y es ahí donde degeneramos el concepto y donde el otro te reacciona. yo iba a apoyar Sí. lo que estaban diciendo porque el resultado de este experimento que me hizo el compañero, que era donde él me mostraba por qué el feedback que él me estaba dando y entendimos que la otra persona solamente quería ser aceptada, quería ser tenida en cuenta, quería que las ideas de ella también se tuvieran en cuenta. Entonces, de hecho, ahora somos súper buenas compañeras y ya nos Son parceros, son retroalimentamos. parceras. Sí, de allá para acá y de aquí para allá. O sea, como que ahí se rompió toda como el malestar que había entre, entre áreas. Sí, claro, es que, miren eso, el tema de la aceptación. Es que, ¿saben una cosa, señores directivos? En el contexto de nuestras organizaciones, los silencios son muy dañinos, inclusive en la vida personal. Profe, yo le quiero dar las gracias a mis compañeras por esas intervenciones tan valiosas porque miren que yo estoy, bueno, ya no, hace unos segundos ya se me pasó ese sentimiento, pero estaba odiando a mi vecina. Y con eso que dijo Jessica, es cierto, la gente no es que sea mala, sino que tiene conductas inapropiadas y ya las pueden mejorar. Bueno, muchas gracias por eso. Bueno, yo creo que ya logramos algo muy importante en este curso. Tengo que reconocerlo. Jessy, ayúdame, porque si ya Joana ya no odia a la vecina, pues ya logramos algo. No, ahorita les dejo el número de cuenta para la transferencia de la consulta. Muy bien, muy bien. Bueno, señores directivos, y junto con el diseño, venga, la asignación de recursos. Es que hay que priorizar la inversión en tiempo, tecnología y espacios físicos o virtuales inclusive, dedicados a qué? A una cosa que se llama reflexión, a la experimentación, al intercambio de conocimiento. Hombre, vos no necesitas espacios super wow para generar reflexiones importantes. Miren, hace poco me hablaban en una organización, tenían, en alguna parte de la empresa tuvieron unos líos, digamos, bastante complejos, entonces pues fue abordado desde lo ético. Y me decían, profe, ¿cómo hacer entender la ética no desde el señalamiento, sino desde la reflexión? Y nosotros que vemos tantos cursos de ética, yo no sé, yo creo que ya los que estamos formados, ustedes ya como magíster, ¿cuántos cursos de ética no han visto? Pues todos los que ustedes quieran, que ética profesional, ética de yo no sé qué, ética de la otra, ética, no. Pero por aquí ya el señor Javier prendió la cámara, no sé si es que nos va a decir algo de la ética, pero la pregunta es, ¿a dónde llevamos ese concepto de la ética, ¿no? ¿A qué reflexión llevamos al otro y a los equipos de trabajo?
Porque es que en las empresas hablamos mucho de corrupción, por ejemplo. La empresa, es que aquella empresa es muy corrupta, es que mire lo que pasó aquello. Pero venga, y ese concepto específico de la ética, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a una reflexión distinta? No a al relleno, pues, como muchos lo entienden, ¿no? Y así muchos otros conceptos en la organización. Es decir, lograr espacios de reflexión son necesarios para la compañía. Es que la estrategia por se no funciona si no hacemos una reflexión clara y coherente, ¿no? De ello. Y las nuevas dinámicas de los mercados. Mire, en el encuentro pasado mencionamos de manera tangencial la inteligencia artificial, entonces todo el mundo anda de pelo parado, bueno, los que tienen pelo, ¿no? ¿No? Ya el profe, pues que ya no tiene pelo. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y yo creo que a mi psicóloga le dicen seguramente, oiga, psicóloga, ¿y a cuánta gente van a echar de aquí con esos cambios que están haciendo en la compañía? Y a Heidi, ¿no? Y siga pues sumando. No, venga, ¿cuál es la reflexión que estamos haciendo en nuestros contextos, en nuestras organizaciones, alrededor de esos elementos que hoy están apareciendo? La otra semana me invitaron y los invito, si quieren, el próximo miércoles voy a estar en el Salazar y Herrera hablando del concepto de economía de la longevidad. Va a ser mi conferencia ya. ¿Cómo las organizaciones hoy se están preparando, por ejemplo, para ese tipo de cosas, para los viejos? Hoy que ya somos un país viejo. Si vieron los informes de este fin de semana en los periódicos, es muy crítico. El de Medellín, muy preocupante, Claro, mucho. es que ni un niño por pareja. Imagínense pues, ya Mi trabajo superamos. dice que tengan hijos y salvan a Colombia y nosotros no vamos a salvar a Colombia. No, yo conozco, qué pena ahí con ese tema, profe. Hace días nos invitaron a mi hijo a un piscinazo pues con un compañerito, con un amigo de fútbol, y es una unidad nueva, grandísima, por ahí que 400, 500 apartamentos, y nos fuimos para allá. Eh, Cuando yo empezamos a recorrer del camino del apartamento a la piscina, yo veía que habían menos espacios para los niños, o sea, como el parquecito, que es la cancha, lo único que estaba habilitado era la piscina. Entonces, cuando yo le pregunté al amigo que vivía ahí que por qué no había espacio para los niños, no fue que hicieron una encuesta en la unidad y hay más mascotas que niños. Entonces se priorizó el espacio para las mascotas sobre el espacio para los niños. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, pues, hasta dónde estamos llegando? Y les quiero contar algo. En un centro comercial que queda aquí a todo al frente de la unidad donde yo vivo, aquí está, me decía Alejandro, el sugerente, Lewis, se redujo el espacio de los niños, muy en razón a lo que tú dices, lo que tú dices, Javier. ¿Y por qué Alejo? Me decía, no, Lewis, porque ya y todos es gente adulta, entonces vamos a crear un bulevar de comidas. Entonces se trajeron el gerente de Viva Envigado para acá y entonces se hizo un análisis, entonces, claro, venga, son dinámicas que están pasando. Sí, la inteligencia, pero esto nos estamos envejeciendo. O sea, yo creo que hay que hacer reflexiones en torno a eso. ¿Cómo nos estamos, las organizaciones, cómo están preparando para eso? Es un nuevo nicho de mercado. Sí, claro, pero ¿y entonces qué va a pasar? ¿No? Andrés, te escucho. O incluso muy de la mano de lo que están contando, se los dejo casi que como reto. Tenemos una agencia en un municipio de acá de Antioquia, se llama Carolina del Príncipe. Carolina del Príncipe tiene una peculiaridad y es que la tasa de natalidad ha bajado mucho, demasiado, pero ha incrementado la llegada de gente de Medellín a hacer retiro allá. Entonces, los niños son muy poquitos, pero entonces nosotros, para nosotros en la cooperativa de ahorro y crédito, nos interesa es incrementar la base social, ojalá con gente joven. ¿Qué productos le puedo ofrecer ya a gente como esa que está en retiro, que ya pues, realmente no busca ni siquiera ahorrar, sino más bien es gastar? Entonces, eso nos pasa a nosotros, con un pueblo que
que ellos mismos dicen que están casi que volviéndose simplemente en un lugar de jubilación. Es que mira que ya la banca está pensando en la tarjeta de crédito para el pensionado. Y recuerden que antes decía, no, pues que ya es, perdóneme, pues no, es que ya está ya está en sus últimas, pues. No, no, ya hoy están estudiando una persona que vivió 117 años. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? Y mire, ya hoy Colombia ha superado el tema de Corea del Sur, por ejemplo, en tema de tasas pues ya no hay, el tema de la tasa de natalidad ha bajado y ya lo superamos a Corea y Japón, ¿no? Entonces, son dinámicas que nos llevan a hacer otro tipo de cosas. Ahora bien, señores gerentes, es una invitación también entender que es necesario crear una cultura de falla inteligente. Ahí los invito, vamos a incomodar a la gente. Mire, uno no hace una maestría, Jesse, estoy totalmente de acuerdo contigo, para replicar lo que hay. No, venga, vamos a incomodar el sistema. Es necesario, eso es necesario. Entonces, esa cultura es un pilar crítico que solo la alta gerencia puede establecer. Alguien llama a esa cultura de falla inteligente o de fracasos inteligentes. eh, Alguien dice un tipo correcto de incorrecto y define cuatro pilares allí importantes. Ocurren en nuevos territorios. El contexto presenta una oportunidad creíble para avanzar hacia una meta deseada. Como dos, como tres, se basa en el conocimiento disponible, en lo que tengo en mi organización. Y cuatro, el fracaso es tan pequeño como puede ser para proporcionar información valiosa. ¿Sí? Forbes, alguna vez, tal vez lo recuerdo, Forbes sacó un artículo muy interesante sobre el tema de fracasos inteligentes. Los invito a que lo puedan consultar y si lo tengo se los comparo también junto con lo demás que le voy, como los, como, con lo demás que les voy a compartir el podcast. Pero mire, y hace un ejercicio muy interesante. Ellos dicen, vea, los científicos, los inventores, los chefs, no fracasan de forma inteligente. Y fracasan de forma inteligente porque son curiosos y además logran experimentar constantemente. Pero cada error es una lección que conduce a una nueva información, ¿no? Mire, muchachos, para obligarnos a reflexionar sobre un fracaso, hay que preguntarse qué esperabas que sucediera, qué ocurrió en su lugar y cómo explicaría la diferencia. Es que un fracaso inteligente no es inteligente la segunda vez. Es que recuerden algo, la primera vez es un error, pero ya la segunda vez es costumbre. Profe, ¿y cómo se manejan los impactos económicos? Ah, es que previo a eso, Heidi, ¿no? Yo debo hacer ese análisis de riesgos también, Heidi, ¿cierto? Porque es que no puede ser es que el fracaso es un elemento constante en nuestra organización. No, 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 no. Porque claro, yo debo analizar, ojo, no solamente los riesgos financieros, sino otro tipo de riesgos que están allí de manera clara también, para evitar que eso tenga, ¿no? El impacto que me lleve a la debacle de la organización, sobre todo desde el contexto financiero. Pues no es permitido que yo haga una inversión sin un estudio previo. Que tenga que corregir y ajustar el alcance o la inversión o el proyecto como tal y el objetivo y me voy moviendo, pero no quiere decir que yo de fondo no tenga que cambiar el alcance y el objetivo general del mismo, hablando en términos de proyecto, porque mira la afectación que puede tener. ¿Sí? Andrés iba a levantar la mano, se quedó haciendo pesas aquí, levantando. No, 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 se me quedó levantada, perdón. No, no te preocupes, Andrés, ya te bajé la manito. Entonces, señores, Andrés Moreno, volví, vol- ibas a- iba- no, ya no, Andrés, no jugues con mis sentimientos, pues, hombre. Dentro de esto, mire, hay que desestigmatizar el error. Es que el aprendizaje requiere experimentación. Y usted como directivo, yo como directivo, o
personas que hacemos parte de un equipo, debemos cambiar la narrativa. El error no es un fracaso personal, sino un dato costoso que genera conocimiento. Pues lo que pasa es que también hay que hacer un análisis aquí. Pues si vos vas a permitir como directiva que la gente, no, es que aquí me invitaron a que el error es un factor de aprendizaje, entonces todos los días caiga y caiga. No, no, momentico. No, 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 no. Hay límites, ¿cierto? Es un tema de evaluación. Lo que pasa es que nosotros señalamos el error como el acabo. No. Mire, hay una cosa que yo no sé por qué no nos permitimos. Permite, así como hay que permitirse el derecho al silencio, también permitas el derecho a equivocarse. O sea, permítale ese, es que ojo, ojo pues, no es adrede, pero es que somos humanos y el humano, la perfección no es inherente al humano. Entonces, pues, no, permítase equivocarse. Obviamente, cuando uno se equivoca con un estudio adecuado, con un ejercicio previo de análisis, pues el impacto es menor. Jessy, te escucho. Profe, yo creo que hay como dos cosas que es importante. Una, pues entender que, por ejemplo, yo escuchaba a Heidi la vez pasada y pues en la organización en la que yo estoy también pasa y es como que, claro, el error se termina volviendo un aspecto en contra, porque entonces a mí me venden algo que es muy perfecto, pero en la vida real pues no tiene esa misma característica y entonces eso lo que hace es crear como una imagen inadecuada a nivel organizacional, ¿cierto? Y creo que hay un tema de comunicaciones, es indispensable, como cómo vender la organización. Una cosa es que yo la venda como somos perfectos, somos los mejores. Otra es que yo diga, venga, estamos en ese proceso de perfeccionar y pues como que acá lo que hay es como un trabajo que se puede seguir mejorando. Eso primero no pone las expectativas tan altas, entonces también permite como esa capacidad de sorpresa. Segundo, pues posibilita que allá no haya un tema económico, porque si uno luego lo evalúa, es como que, claro, igual lo económico se va a ver porque muchas personas se van a retirar porque no están recibiendo el servicio que esperaban, ¿cierto? Y aparte de que no, esas personas se van a comunicar con otras personas, entonces ahí ya lo que va a haber es como un tema en escala. Y recuerdo también que a nivel organizacional, también como ver ese error o ese proceso como la forma en la que nos va a volver a llevar a llegar a ser expertos en algo, ¿cierto? Entonces, entre ese error esté y más se acompañe y más se trabaje, el tema es como que si yo veo el error y lo paso por alto y vuelvo y lo repito y vuelvo y lo repito, pues es que ahí no hay un avance. Pero si de cada repetición yo voy moviéndome más ágil, lo voy anticipando con más tiempo, ¿cierto? Ahí lo que me permite también es volverme experto en algo y lo que se vende es también esa experticia que me ha dado esos procesos. Entonces es como trabajar de la manito más con el error y no mirarlo como ese proceso allá, como fue lo peor que nos pasó. Y eso hay que trabajarlo mucho desde la cultura organizacional, porque si los mismos empleados son los que llegan y movilizan como, no, nos fue súper mal, todo está mal, pues claro, lo que se ve para el externo es exactamente lo mismo. Es que, hey, Jesse, lo que pasa en el adentro se ve reflejado en el afuera, ¿sí? Entonces, ahora, como tú lo dices, si yo puedo minimizar eso, porque recuerden también algo, cuanto mayor es la incertidumbre, menos es la evitabilidad, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos miedo de fracasar? Probablemente se piensa que un fracaso significa que algo se hizo mal, ¿no? Y que junto con ello hay que buscar el culpable o echarse la culpa, porque también nos han criado con ese concepto, es que el tema de la culpabilidad, ¿no? Y son ejercicios que hay que hacer distintos y que hay que empezar a transformar, por eso el tema de los modelos mentales. Ahora bien, en el contexto de la organización, desde ese aprendizaje organizacional, señores directivos, yo también los invito a que hay que proteger el experimentador. Es decir, garantizar que la persona que experimenta y falla, no, de manera justificada, no sea penalizada. Porque es que esto nos invita también o fomenta la toma de riesgos calculados. Mire, en el mundo de las organizaciones, en ocasiones somos adversos al riesgo. Por eso colocaba esta frase aquí. La vida es un problema a resolver, no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Todo en la vida es un problema. No, 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 la vida es la vida, pues no. Entonces, mire, en nuestras organizaciones, ¿cuántas personas tenemos
que son atrevidas. Nosotros decimos a los hijos, es mejor atajar que empujar o no. Decimos nosotros, es mejor atajar que empujar. No, es que este equipo no se mueve, claro, porque no le permitimos ese tipo de cosas. Ahora, hay que tener unos mecanismos de reflexión. Aquí está uno de los textos que le recomiendo, El arte de hacer preguntas. Te lo recomiendo, Heidi, que es muy, y para todos los que estamos en esta sala, ¿no? Después de cada proyecto, ¿no? Es importante, eh, así tenga éxito o fracaso, pues la gerencia debe institucionalizar un proceso para preguntar qué esperábamos, ¿no? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué pasó? ¿Qué haremos diferente la próxima vez? Mire, créanme que después de lo que nos pasó en Antioquia con Hidroituango, todas estas preguntas se tuvieron que responder, ¿no? La gente nos han echado el agua sucia, pues, y nos han dicho, es que esa Hidroituango y todo lo que, ¿no? La semana pasada hacía un tenía, tenía en mi programa de radio un entrevistado que es uno de los directores técnicos de Hidroituango y hacíamos un análisis en torno a todo lo que pasó allá, pero obviamente los beneficios que tiene el proyecto y demás. Sí, hubo errores, hubo cosas que corregir y todas las vainas, pero también hubo muchos beneficios. Ahora quedaron aquello de las lecciones aprendidas. ¿Qué esperábamos? Sí, esperábamos aquello y lo otro, pero entonces hay que tener dentro de este aprendizaje de la organización, desde la alta dirección, mecanismos de revisión, de reflexión, ¿no? Revisiones post acción, ¿no? Que son necesarios para que nosotros también hagamos unos análisis distintos. Ahora, es una preocupación. ¿Dónde están los sistemas de memoria organizacional? Que va más allá del Dropbox, que va más allá del OneDrive. ¿Dónde están los sistemas de memoria organizacional? ¿No? Que nos, herramientas que nos permitan codificar y compartir las lecciones aprendidas, evitando que ese conocimiento no se pierda cuando los empleados se van. Es un tema que a todos nos debe preocupar, pues, y más que preocupar, nos debe ocupar. ¿No? Es que yo para qué formo a Jesse si Jesse mañana se va a ir de la compañía. Venga, y señor gerente, ¿y usted qué está haciendo para que Jessica, no, para que Javier, para que Heidi, para que Andrés, Alejo, no, para que David y todos los que estamos en esta sala, ese conocimiento no se vaya cuando el señor se jubile o le ofrezcan 10 millones, 5 millones o 1 millón, o otro tipo de cosas para que se vaya para una organización? ¿Dónde está quedando? Porque nos ocurre nos ocurre, y perdóneme el ejemplo que voy a poner, pero pasa lo de las tesis de los trabajos de grado. ¿Se acuerdan ustedes y yo cómo nos esforzamos haciendo el trabajo de grado? ¿Dónde terminó el trabajo de grado? En el anaquel de la biblioteca. ¿Y eso qué impacto tuvo? Sobre todo en los pregrados, no, eso quedó ahí. Y seguramente eran trabajos muy importantes, de alto valor, pero se quedó ahí, no, eso quedó ahí muerto, por eso no pasó nada. Entonces, sistemas de memoria organizacional, ¿no? Y lo otro es, recuerde, hay que tener una conexión con talento humano y desempeño, ¿no? Esa área de talento humano es el principal socio de la gerencia para impulsar el aprendizaje organizacional. Lo que pasa es que el área de talento humano en nuestras compañías, a veces es el área, perdóneme también lo que voy a decir, es el área más inhumana de la organización. Por allá, por allá las niñas dicen que sí. Javier, mejor dicho, el profesor que está quedando más comprometido que hasta ahí, pero no, es la realidad cuando vos pasas por las organizaciones viendo cosas, ¿no? Y seguramente le pasa de alguna manera a Jesse, le pasa a Heidi, a Andrés, ¿no? Unos porque están dentro de la misma y otros porque lo ven desde afuera. Y uno dice, venga, ¿no? En realidad el área de talento humano sí es es el socio estratégico para la gerencia. Jesse, te escucho. Profe, hay dos cosas puntuales. Uno es que alguna vez conocí una organización que en eso que tú llamabas como el sistema de memoria organizacional, ellos sí lo Sí, tenían como súper bien estructurado,
pero entendieron que no era solamente como archivar un documento y ya, ¿cierto? Sino que lo que hicieron era asociarlo como con un libro de historias. Entonces se iba quedando ahí y todos los que iban llegando a la organización lo podían leer como un tipo de cuento, ponerle algo así con imágenes. Y eso Súper. generaba que era muy bonito porque generaba como una memoria, pues como organizacional, y aparte trabajaba mucho como el crear el sentido de pertenencia o la identidad organizacional. Entonces esa estrategia me pareció súper bacana porque ellos sí lo tenían como que lo habían trabajado mucho, pero era como que se quedaba archivado en un documento. Y cuando lo llevaron allá, como el impacto para los empleados y los colaboradores fue súper chévere. Y lo otro, pues yo trabajé en la misma organización donde estoy, yo empecé en talento humano y claro, una cosa es estar en talento humano, donde yo conocía como una organización súper diferente a la organización real cuando yo cambié de rol y empecé como en otra parte de la organización. Y creo que la invitación siempre a talento humano es como cómo se van a articular o cómo van a llegar a donde está la ejecución, no sé, o a la obra, o cómo vas a llegar, en mi caso, a los colegios, porque son dos organizaciones, pues yo les digo a mis compañeras que ahora están en talento humano, yo conocí dos organizaciones totalmente diferentes. La linda que estaba en talento humano y que uno decía, esto lo que estamos haciendo tiene un impacto, y ya lo veo y es como, eso que están haciendo no nos sirve para nada, lo que necesitamos es esto y esto, pero es como cómo esa gente se involucra realmente en la operatividad de los procesos. Que el involucrarse desde allá termina siendo un generador de valor también para las otras áreas de la compañía. ¿Sí? Ahora, señores directivos, invitación, hay que trabajar el desarrollo de competencias de aprendizaje. Es decir, que los empleados logren capacitarse en habilidades de reflexión. Mire, el tema del coaching, pero ojo con algo, ¿no? Aquí que tenemos una psicóloga experta que es coach, y es lo siguiente, mire pues, el tema del coaching se ha degenerado. No es vámonos para la finca más bonita a decirnos las verdades. Ojo con eso, porque no todo el mundo tiene la capacidad de decirle al otro y el otro no tiene la habilidad de recibir lo que le está diciendo. Entonces, terminamos afectando el clima y la cultura de la compañía. Yo tengo un amigo que es teólogo y es experto en coaching y saben cómo trabaja el coaching con un miquito. Es una cosa muy particular, ¿no? Algún día ojalá lo puedan conocer. Y es con un miquito y el miquito hace un ejercicio, con él hace, pues, pero no es un miquito, pues, es un peluche, pues, ¿no? Pero hace un ejercicio muy interesante de coaching por las organizaciones. Ojo, ojo con eso. ¿No? Porque eso también es un tema que hay que trabajar y el otro es el tema del feedback constructivo, que ahora Heidi nos dio, creo que una clase muy importante en torno a ese feedback y Heidi, cuando nos decía, ojo que ese compañero me enseñó que, ¿no? Ahora, ¿eso dónde nos lleva? A un tema de integración en la gestión del desempeño. Es decir, ese concepto de aprendizaje organizacional nos invita a que hay que evaluar y recompensar no solo los resultados, sino también ese proceso de aprendizaje. Pero además, junto con ello, esa contribución de conocimiento a la organización. No me vayan a decir que Sura es Sura porque si no, alguien, bueno, aquí que tenemos a alguien que conoce a Sura, es que allá pasan cosas. No hay organización perfecta. ¿No? Pero allá pasan cosas, igual que pasa en Nutresa, igual que pasa allí. Mire, este tema del conocimiento es tan importante, les quiero contar. Nutresa acaba de firmar un convenio. Javier no fue, lastimosamente no fue con nosotros, pero acaba de firmar un convenio con una universidad en los Estados Unidos para que un grupo importante de sus empleados se vaya a hacer el MBA. ¿Qué le parece? Porque han entendido, han entendido que el conocimiento es un ejercicio importante para ellos. La gente ataca a los Gilinski, no, pero no, no. Créanme que también tienen su corazoncito. Hay unas dinámicas importantes que ellos hacen allá y que valoran, ¿no? Ahora bien, todo esto me devuelve a una diapositiva, ¿no? Que lo mencionamos en un primer momento, y era el concepto de el aprendizaje organizacional debe ser abordado, ¿no? En cada uno de los elementos de una cosa que se llama entorno buca. Pero ¿de qué manera es la invitación? Y yo los quiero dejar aquí, pues quiero contarles para que ya me lo lleven de reflexión a sus compañías. Y es
Primero el tema de de la volatilidad. La volatilidad es un sinónimo de agilidad. A eso nos invita a nosotros. Es que la volatilidad hace referencia a esa velocidad y la magnitud que tenemos del cambio. Ahora, desde el aprendizaje organizacional, nosotros, ¿no? Y cada uno debe responder al exigir agilidad y velocidad de respuesta. La gente se queja, es que, voy a hablar de de la academia, es que la academia es muy lenta para responderle a la empresa. Sí, en ocasiones tienen toda la razón, ¿no? Y cómo somos nosotros también como organización cuando me paso de orilla para responderle a nuestro mercado. Ahora, dos elementos. En la práctica, el aprendizaje organizacional, ¿a qué lleva? A una implementación de ciclos cortos de experimentación. Hoy hablamos del Lean, ¿no? Métodos Lean. Ustedes lo conocen muy bien, el concepto de los métodos Lean. Entonces, una empresa debe estar dispuesta a ¿qué? A probar rápidamente nuevas ideas, a aprender de resultados, a aprender de los éxitos o de los fracasos, ¿no? Pero también a iterar a gran velocidad. Ah, pero eso lo hace el aprendizaje organizacional. Y entonces la gerencia, no, la alta dirección, ustedes que están allí deben fomentar equipos con autonomía para tomar decisiones rápidas. Eso sí, que tengan sustento esas decisiones en información clara, ¿no? Sin esperar aprobaciones burocráticas. Es que para pedirle permiso, tomar esta decisión, hay que esperar a Juan, Pedro, Simón, a todos los 12 apóstoles. No, 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 no. No, eso no tiene sentido en la organización. Es volatilidad. Dos, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre, señor directivo, te lleva a información y reflexión. Claro, yo no puedo predecir el futuro con certeza. Y entonces ese aprendizaje organizacional de alguna manera combate eso, enfocándose en qué? En información, en el feedback y en la reflexión. Información, feedback y reflexión. Ahora bien, ¿y entonces qué decir? ¿Cómo es la práctica del aprendizaje organizacional? No, crear mecanismos de recolección de esa retroalimentación del mercado, de los clientes, de las operaciones que tenemos en las compañías. Y el rol de la gerencia simplemente es un rol de ser transparente con la información disponible que se tiene, pero también crear un espacio seguro donde ustedes y yo puedan plantear preguntas e hipótesis sin temor a que a ser juzgados y señalados por la alta dirección. Yo no sé si les pasa a ustedes, la gente no opina porque les da miedo. Es que yo no digo nada porque es que ese man me hace sentir muy mal. Es que yo no digo nada porque el otro me por debajea. No, mire, no hay nada peor que gerenciar el temor. Cuando usted gerencia el temor, lleva a que la gente no haga las cosas de manera solapada, pues, para utilizar un término muy paisa. No, usted no puede gerenciar temor. Hay que gerenciar certezas, ¿sí? Y lo otro es un concepto que a mí me encanta, es la complejidad. Y me encanta mucho el concepto de la complejidad porque mi tesis doctoral, una de mis tesis se llamaba el pensamiento complejo como capacidad para la toma de decisiones gerenciales. ¿No? Entonces me fui a estudiar y les quiero recomendar que lean a Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo. Se escribe Edgar Morin, ¿no? La complejidad nos invita ¿a qué? A un tema de colaboración e innovación. Es que la complejidad surge de la interconexión de factores, ¿no? Y de la dificultad de aislar causas y efectos. Mire, les quiero contar algo. Cuando usted va a estudiar la palabra complejidad, la etimología de la palabra complejidad, complejidad es unión de partes. Nos han dicho que lo complejo es lo difícil, ¿cierto? La plática se perdió, la verdad. Se nos perdió la plática. No, complejidad es una, por eso aquí decimos que la complejidad es la interconexión, ¿no? Y el aprendizaje organizacional la aborda
¿Promoviendo qué? Algo que dijimos al comienzo, una visión sistémica y colaborativa. Es que yo, solo importo yo, no, importa la organización y yo hago parte de un todo. Y mi capacidad y mi colaboración y mi visión surge y jalona, ¿no? Y lleva a un nivel superior la compañía. Y entonces, ¿qué hay que pensar? Que hay que romper silos departamentales, ¿no? ¿Y eso dónde se da? En la interacción de diferentes funciones. Entonces, el aprendizaje organizacional utiliza equipos multifuncionales para generar soluciones holísticas. Ahora, usted como directivo debe promover un intercambio de conocimiento, ¿no? Ojalá a través de la mentoría cruzada y las comunidades de práctica. Profe, eso es para bachilleres o eso es para... No, eso es para las organizaciones maduras con una visión gerencial distinta. Y el cuarto aspecto UCA es la ambigüedad. Y la ambigüedad que ¿a dónde nos lleva? A una cosa que se llama liderazgo contextual. Es que la ambigüedad implica una falta de claridad, ¿no? Sobre lo que se conoce o incluso lo que se desconoce, ¿no? Y usted como directivo que jalona y transforma, ¿no? Debe desarrollar un liderazgo adaptable y contextual. Hay un texto que se llama Adaptabilidad, se los quiero recomendar. No, aquí yo no lo veo, debe estar aquí en algún lado de mi biblioteca, pero léanlo, Adaptabilidad. La adaptabilidad como una posibilidad de transformación. Ahora, en la práctica, señores gerentes, ¿no? El aprendizaje organizacional invierte en el desarrollo del liderazgo para mejorar esas capacidades de juicio, de intuición, de formulación de preguntas. Es que usted como líder debe ser un facilitador. Y recuerde algo, el líder no se decreta, el líder se reconoce. Y como directivo, recuerde, hay que liderar con la humildad intelectual. Es decir, nos lleva a reconocer que las soluciones pasadas pues no funcionaron en un contexto nuevo, no funcionarán en un contexto nuevo y que esa experimentación es el camino hacia qué, hacia una claridad distinta que vivimos. La organización del siglo XXI es totalmente distinta a la organización del siglo XX y apenas han pasado 25 años. Pero el agua que ha corrido debajo del puente ha sido impresionante en todo contexto. Ahora, su rol control, de control a curiosidad. Muchachos, hay que romper el chip. En un entorno buca, la alta dirección deja el modelo de control y comando, como lo decimos acá, para adoptar un modelo de curiosidad, un modelo de facilitación. Es que la principal responsabilidad es que construir una cultura de aprendizaje continuo donde se logre institucionalizar dentro de la misma la reflexión y la acción. Es que ser reflexivo no es malo. Oh, ser reflexivo es que es no, pero es que hay que ser reflexivo con agilidad. No, no es quedarnos en la reflexión. No, quédese pensando y pensando no, 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 no. Ahora, como conclusión, simplemente entender que hoy el aprendizaje organizacional no es un lujo, es una función inmunológica de la empresa. Por eso la diapositiva, que le permite detectar amenazas y desarrollar anticuerpos, es decir, nuevas soluciones más rápido que el cambio externo. ¿Sí? Recuerden, el aprendizaje organizacional es la función inmunológica de la compañía. No es que haya estado visitando una clínica, ni mucho menos, ¿no? Sino que dentro del ADN de la organización hay que trabajarla de esa manera, ¿sí? Como uno, como otro. La gerencia no solo gestiona lo que es, sino que diseña lo que será. Entonces, el aprendizaje de la alta dirección, ¿no? O el compromiso de la alta dirección con el aprendizaje organizacional
define el futuro de la empresa. Por eso hoy hablamos de las empresas del conocimiento, la empresa inteligente, ¿sí? Y el otro elemento es el aprendizaje organizar comienza en la cima, es decir, allá en la alta dirección. Entonces pregúntese hoy, ¿qué experimento iniciaremos la próxima semana para aprender algo nuevo y valioso? Yo les quiero dejar esa pregunta. Pregúnteselo a su equipo de trabajo o dígale al gerente. Oiga, gerente, por algún problema le mandó una pregunta. Si quiere, para que no se comprometa. No, oiga, señor directivo, para la próxima semana tenemos esta inquietud, ¿no? Y es, ¿qué experimento iniciaremos? ¿Qué nuevo proyecto empecemos a generar para aprender algo nuevo y valioso para la compañía? Estamos en ese ejercicio, ¿no? Esa es la dinámica hoy, ¿no? De una organización distinta. Eso sí, en la cual se valora y se respeta el conocimiento que tiene ese talento humano involucrado en los procesos de la organización. Señores directivos, ¿qué preguntas hay? ¿Qué compartir hay? ¿Cómo se sintieron? Yo creo que estos encuentros han sido muy sabrosos. A mí me han encantado, pues. Participativos, nos contamos lo que vivimos, aprendemos de los otros. Creo que han sido muy ganadores. No sé ustedes cómo lo han sentido. De mi parte ha sido súper enriquecedor, además porque tengo un líder que es demasiado brillante. O sea, en este momento estoy aterrizando lo que él dice. No, 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 es que yo no necesito que me digan que necesito recortar costos. Y entonces nos vamos a quedar encajados en recortar costos y quién está mirando el futuro.